todos y a todos. Mi nombre es Judith Barcheta y soy licenciada en Trabajo Social en el Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este espacio, este quinto encuentro para pensar las intervenciones en trabajo social en contexto de COVID-19. En este encuentro en particular vamos a contar con la licenciada Gabriela Pombo. Desde ya el agradecimiento a Gabriela por sus aportes, por sus reflexiones. Gabriela es licenciada en Trabajo Social, egresada de la UBA y también es especialista en problemáticas infanto-juveniles y derechos humanos de la mujer. También es coordinadora general de la Residencia y Concurrencia de la Ciudad de Buenos Aires de Trabajo Social y al mismo tiempo es docente de la carrera de Trabajo Social de la UBA. Gabriela nos va a ayudar a pensar las intervenciones en salud en contexto de COVID-19 a partir de dos ejes fundamentalmente. Uno, ligados a los alcances y desafíos en las configuraciones de las intervenciones disciplinares en el campo de la salud. Y el otro es pensar estas nuevas tareas, estos nuevos desafíos a partir de las viejas tensiones y disputas en torno a la especificidad, a la subalternidad y a la autonomía de las intervenciones de trabajo social. Esperemos que este espacio sirva para reflexionar en el colectivo profesional y también para mejorar nuestras intervenciones para nuestros sectores populares. Desde ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al Consejo Profesional esta invitación a formar parte de este ciclo de conferencias. Creo que en este contexto hay que celebrar todo intento por reinventar las formas de encontrarnos. Voy a compartir algunas reflexiones en relación a la intervención en contextos de pandemia en el campo de la salud. Y voy a partir de delimitar a la salud como un campo y a las ciencias sociales como un actor que está pujando por instalar su aporte en la comprensión de la pandemia. Hablar de campo de la salud, remite a pensar en la salud como un espacio habitado por actores con intereses en juego y a luchas por instalar el sentido de la salud y del lugar del Estado en el cuidado de la salud. Creo importante inscribir la cuestión de la intervención en contextos de pandemia en esta disputa. Como sabemos, la racionalidad biomédica hegemónica en el campo de la salud ha sido históricamente refractaria al aporte de las ciencias sociales. Y la pandemia tiene cierta premura biológica que parece allanar el campo para defender la supremacía del saber biomédico y su pretensión de monopolizar la explicación del virus. A pesar de esto, las ciencias sociales tienen mucho para contribuir en esta comprensión y voy a fundamentar brevemente esta afirmación. En principio, la noción de procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado nos permite dar cuenta de la historicidad de la salud y nos habilita para comprender los modos en que la pandemia encarna desigualmente en diversas poblaciones, afectando principalmente a aquellos colectivos atravesados por violencias y discriminaciones preexistentes, que se van a intersectar y coexistir con las trayectorias específicas de prevención, atención y cuidado frente a la COVID-19. Es necesario visibilizar esas encarnaduras singulares en poblaciones particulares, tal como lo están haciendo numerosos trabajos de colegas que podemos ver en publicaciones y conferencias del Consejo y de otros colegios provinciales que están planteando los modos específicos y particulares en que se tramita la pandemia en poblaciones diversas como pueden ser habitantes de villas y asentamientos, población en situación de encierro,
la particularidad de las mujeres y las disidencias sexuales. Sobre el tema de las disidencias, en la conferencia anterior, Virginia Tatoyan desarrolló ampliamente esta particularidad. Además, me parece central atender a los territorios, que, como dice Alfredo Carballeda, son los que dan singularidad a la pandemia. Y en esa línea creo también que las perspectivas feministas interseccionales son una lente muy potente. ¿Por qué planteo esto? Porque me parece que nos ayudan a comprender cómo la inscripción de los sujetos en términos de género, clase, raza, etnia, sustantivamente, pero también en términos de su posición en otros vertebradores de poder, como pueden ser, por ejemplo, el estatus migratorio, la generación, se fusionan y condicionan desigualmente frente a la COVID-19. Respecto a los feminismos, me parecen clave de análisis ineludible para comprender no solo los efectos diferenciales de la pandemia en mujeres y disidencias, sino también para aprovechar y catalizar la visibilización de la crisis de cuidado en la construcción de políticas de lo común que socialicen el cuidado y la reproducción de la vida. También las ciencias sociales van a permitirnos analizar los modelos sanitarios y estatales frente a la insoslayable evidencia del fracaso de las respuestas neoliberales y la importancia de un sistema público de protección y de una política de salud universal, gratuita y garantista. Temas que trabajaron muy minuciosamente Estela Grassi y Ana Arias en las primeras conferencias de este ciclo, instalando la impostergable pregunta sobre el modelo de Estado que necesitamos. Desde los feminismos agregaría esa pregunta, la pregunta por el modelo de organización social, de procesos comunitarios y movimientos sociales necesarios frente a los límites del Estado para subvertir las precariedades de las vidas. Desde esas preguntas va a surgir la centralidad de incardinar el análisis de la pandemia en contextos del capitalismo colonial y cis-heteropatriarcal, como ofensiva contra la vida y la naturaleza. Y no lo digo como una frase hecha o como un marco, sino que lo entiendo como un atravesamiento constitutivo. Me parece que el concepto de precariedad nos puede servir como lazo, en tanto condición de posibilidad para la emergencia y expansión del virus y como condición de vida que se agrava con esa expansión. Esta situación está dramáticamente expresada en lo que está ocurriendo con las villas de la ciudad de Buenos Aires, producto y responsabilidad de las políticas implementadas por el gobierno de la ciudad. Me refiero a este lazo entre la precariedad y las formas en que se tramitan las pandemias en contextos particulares. Por último, las ciencias sociales vienen disputando la pretendida universalidad del saber biomédico, señalando su provisoriedad, su falibilidad y su no neutralidad. La COVID-19 pone esto muy en evidencia. Recordemos, por ejemplo, la incerteza respecto al uso de tapabocas para salir a la calle, con barbijo, sin barbijo, con tapabocas, sin tapabocas. También las permanentes modificaciones en la definición de los casos y en las pautas para la atención. Se suma a esto la puesta en cuestión de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que todas estas cuestiones tensionan la pretendida infalibilidad de la ciencia médica y las entiendo como provisorias en relación a la configuración de relaciones de fuerza del campo. Habrá a futuro que explorar estas improntas. Ahora bien, hecha esta introducción, voy a intentar recorrer algunos nudos y discusiones que están atravesando nuestra tarea diaria en equipos de salud, bajo la hipótesis de que la COVID-19 es una especie de magma caótico que puso en ebullición y expuso efusivamente tensiones previas al campo disciplinar que se ven ahora amplificadas. En el reacomodamiento de tareas que trajo la inicialmente epidemia, actividades suspendidas, otras reinventadas y aparición de nuevas tareas, emergieron algunos nudos de discusión que se cristalizan en características que asumen las tareas. Podríamos decir que en aspectos táctico-operativos, pero esto está reflejando discusiones metodológicas, teóricas, ético-políticas y reactivación de lo que decíamos antes, las tensiones previas. Voy a situar esas discusiones
en algunas características de las tareas que estamos debatiendo: la esencialidad, su encuadre en las incumbencias, la protocolización, la protección, la virtualización y la sobrecarga. Voy a comenzar con la esencialidad. La discusión sobre la esencialidad tuvo varios pliegues. El tema de los servicios esenciales que afectan la salud se fue desplazando hacia las disciplinas esenciales. Al comienzo, la pregunta era quiénes tenemos que estar, quiénes tiene sentido que sigan asistiendo a los efectores de salud. Luego se deslizó a quiénes son esenciales en espacios puntuales, como por ejemplo el triage o las detecciones en territorio. Estas preguntas, al entrañar una segmentación de trabajadores, son en sí mismo problemáticas. Esta cuestión se fue tramitando diferencialmente en los equipos. En algunos tuvo un efecto fragmentador y se fueron produciendo disputas entre disciplinas que pusieron en juego hegemonías y subalternidades previas del campo. Y dentro de las disciplinas emergieron conflictos y posiciones divergentes frente al quehacer de cada disciplina en la pandemia, que en gran medida colocaron en el debate proyectos profesionales diferentes. En otros lugares, o en los mismos, pero en otro momento, la pregunta por la esencialidad se desplazó a la pregunta sobre el aporte. ¿Qué podemos hacer desde el equipo? ¿Qué podemos aportar desde nuestro servicio? En nuestra disciplina, esta pregunta nos está llevando a identificar posibles aportes en contextos críticos como son las pandemias. Es una identificación que está en proceso, pero quiero señalar 3 aportes que me parecen sustantivos y que construyen nuestra esencialidad. En primer lugar, la interdisciplina. El trabajo social no solamente tiene una formación interdisciplinaria, sino que en la práctica opera como articulador y gestionador del trabajo en equipo y la construcción interdisciplinaria, que en este momento es esencial y se ve obstaculizada por la dificultad de encontrarnos presencialmente. Reinventar cómo construir interdisciplina es un aporte que estamos colocando. Segundo, colocar en el campo nuestra histórica problematización de la familia y el hogar como espacios naturalizados de protección y como objeto privilegiado de políticas públicas. Esta problematización histórica nuestra nos hace ver que el confinamiento requiere otras configuraciones y apoyos comunitarios más allá de los hogares. Y en su organización tenemos mucho para aportar respecto a la construcción de lo común desde nuestras experiencias en articulación con organizaciones territoriales. En muchos centros de salud, esto está resultando vital para la detección y el seguimiento de los casos y para el acompañamiento de las familias. Tercero, nuestra incidencia en la disputa narrativa para desarticular la idea de la guerra contra el enemigo invisible. Esta noción de guerra deshistoriza la pandemia, la descircunscribe de sus atravesamientos sociales. Y aquí los medios de comunicación están jugando un papel central en lo que Martín Bruni llama una construcción tanático-discursiva que expande el uso de las categorías de riesgo y sedimenta lo que él llama la doble moral del virus, el reconocimiento y el rechazo. En salud ya tenemos instalada una lucha discursiva contra la terminología bélica. Se usan conceptos como vigilancia epidemiológica, control, esta idea del combate a la enfermedad como una guerra de trincheras. Esto es propio de un modelo sanitario que pone el foco en la seguridad y los riesgos. Y como dice Santiago Albaitero, estos procesos licúan el sentido vincular del cuidado y lo potencian en expresiones defensivas. En esta disputa narrativa tenemos mucho para aportar. Si hay algo que el trabajo social feminista y la presencia de feministas en los equipos de salud está tratando de instalar es la lógica del cuidado, paradigmáticamente expresada en la labor de la red de profesionales por el derecho a decidir. Voy al segundo nudo, las incumbencias. Pensar lo que podemos aportar enlaza con este nudo que tiene que ver con el encuadre de las tareas en las incumbencias profesionales. Nuestra ley federal las define claramente y en ese sentido constituye un gran ordenador, no solo para decidir qué nos compete o no hacer y limitar posibles abusos y autoritarismos, sino también como una herramienta para defender espacios de participación.
Recomiendo un interesante análisis de este tema en un trabajo llamado Precarización de la vida y precarización laboral de Jimena López, Laura Paradela y Nicolás Pellegrini. Discutir las incumbencias es dirimir nuestra autonomía y en el campo de la salud exige asumir y disputar nuestra subalternidad, pensar los modos en que esa subalternidad refracta. Si socialmente nos excluyen de los aplausos de las 9 de la noche cuando no piensan en nosotras, en el trabajo social, en salud la falta de reconocimiento refracta en nuestra ausencia en espacios cruciales para la toma de decisiones, como por ejemplo los comités de crisis. Son espacios a conquistar porque nuestra presencia ahí puede marcar la diferencia, inflexionando lo que se planifique con la mirada de los atravesamientos sociales de la pandemia. Tercer nudo, la protocolización de las tareas. Los primeros protocolos reglamentaban aspectos biomédicos, la definición de casos, los algoritmos de atención. Y nuestra sensación era que nos afectaban solo indirectamente, que nuestra intervención corría por todo lo que quedaba por fuera de los protocolos. Con el correr de las semanas, fueron avanzando en normatizar los procesos de trabajo de los equipos e imponiendo restricciones que nos afectaban directamente. En tanto, los protocolos homogenizan y universalizan procedimientos, entran en tensión con la singularidad de cada institución y cada territorio. Es nuestra disciplina la que muchas veces advierte esos desajustes y propone estrategias para la adecuación. Y también son nuestras organizaciones las que exigen participación activa de los trabajadores en el diseño de esos protocolos. Esto me parece fundamental para evitar que se frague la idea del trabajo confinado. Protocolos, restricciones a la circulación dentro del hospital o el centro de salud, máscaras, distancias, normatización de tareas. Añadido al confinamiento en nuestras casas, lo que tenemos que evitar es que esto se torne asfixiante. No casualmente CARS caracteriza la COVID-19 como un síntoma, como una mueca respiratoria y asfixiante de los sistemas políticos contemporáneos. Sabemos que en el mundo la pandemia está legitimando autoritarismos, vigilancias y gobernanzas tecnocráticas. Y que la pregunta es cuánto de todo esto, en principio excepcional y transitorio, vino para quedarse. Nuestros procesos de trabajo en salud ya tenían sometimiento a dispositivos de control creciente y modernizados. Y el trabajo bajo protocolo suma más control, restringe más la autonomía. El interrogante aquí es qué de todo esto persistirá en lo institucional, pero también en lo subjetivo, en nuestras subjetividades. Pienso en las marcas futuras de las actitudes de policiamiento sinóptico de la cuarentena ajena de los vecinos y en las actitudes de discriminación hacia quienes portan amenazas, pero también pienso en las marcas en nuestra subjetividad de trabajadores estatales. Subjetividades en espera, esperar el nuevo protocolo, esperar el pico, que como circulaba en algún meme, parece el tercer semestre. Esperar no enfermarse, esperar porque no es posible tomar decisiones por la falta de definiciones de las autoridades, que en parte tienen que ver con la incertidumbre propia de la pandemia, pero también están siendo ocasión de disciplinamiento de les trabajadores, refuncionalizados y llamados a hacer tareas no siempre acorde a las incumbencias y que son impuestas sin diálogo ni negociación. Quiero mencionar que el colectivo de residentes y concurrentes está perjudicialmente afectado en estos procesos y destacablemente organizado para resistirlos. Vuelvo a las subjetividades en espera y tomo la tempografía de la dominación de Aullero para pensar lo que él llama pacientes del Estado. En primer lugar, cómo no señalar los efectos domesticadores de las colas y las esperas de los habitantes de las villas de la ciudad para acceder a testeos y traslados. Luego, destacar los enormes procesos organizativos que se dan en los equipos de salud para evitar convertirnos en dóciles pacientes del Estado. La única salida, sabemos, es colectiva, es política, es la resistencia a esa concepción de lo que son los pacientes y de lo que somos les trabajadores. Y también es la disputa por la autonomía, que se libra en espacios gremiales, organizativos, colegiados, pero también en la construcción de conocimiento.
en la que quienes intervenimos en las prácticas de atención directa tenemos que participar. No solo para producir evidencia que mejore nuestras prácticas institucionales, sino también para colocar nuestros saberes en la arena académica y legitimar nuestro lugar en la producción de conocimientos disciplinares. Cuarto nudo, la protección. El derecho a trabajar protegidas está garantizado tanto en nuestra ley federal como en toda la legislación laboral. Sin embargo, el acceso a los equipos de protección personal es dificultoso e insuficiente. Como sostiene Natalia Castrogiovanni, presidenta de la Asociación Profesional de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad, el acceso a los equipos de protección no es una condición, sino un campo de lucha. No tener garantizada esa protección entrampa y confina la tarea a discusiones del tipo voy, no voy, lo hago, no lo hago, subo, no subo a la sala, hago, no hago la entrevista domiciliaria. Nos distrae de la cuestión primordial, que es definir lo que se hace y se deja de hacer de acuerdo a criterios disciplinares y no al tener o no tener un barbijo o una máscara. Una nota sobre el uso de los equipos de protección. Incomodan, marcan distancias y dificultades para comunicarse y nos hacen habitar los espacios con cierta torpeza y extrañeza. Lleva a algunas intervenciones a modalidades inusitadas, por no decir bizarras, que a veces siento como mínimas, básicas, rudimentarias. Y aquí creo que es crucial recordar la excepcionalidad y transitoriedad de esta forma de trabajo, frente al riesgo de que lo mínimo se enquiste y perdamos terrenos ganados. Quinto nudo, la virtualización. El futuro del trabajo está acá, dice Flora Partenio. Sostiene que con la pandemia asistimos a una aceleración de la virtualización masiva y del conflicto capital-vida que tiene como revés inevitable la crisis de los cuidados y perfila una lucha por el derecho a la desconexión. En nuestra disciplina, tal como plantean Cimarosti, Mayardi, Macías y Murgat, la imposibilidad del contacto directo configura dilemas en la aproximación y recomposición de la realidad, que se plasman en los modos en que se desarrollan los elementos táctico-operativos, como las entrevistas, las observaciones y los informes sociales. En salud, la virtualización y los procesos de teletrabajo abre algunos interrogantes. Todo este trabajo de uso de tecnologías para comunicarse con pacientes y referentes de instituciones y organizaciones, muchas veces fuera del horario laboral y a costo nuestro, ¿no es algo que desde el trabajo social ya veníamos haciendo de manera invisibilizada, sin registro estadístico y de modo desjerarquizado? ¿Podríamos extrapolar al trabajo social las discusiones sobre la telemedicina respecto a si las tareas remotas están cubiertas por los seguros de mala praxis y las aseguradoras de riesgo del trabajo y que cuentan como prestaciones y por ende deben ser contempladas en los salarios? ¿Qué pasa con la circulación de datos personales de los pacientes en estos procesos de teletrabajo disponibles en las pantallas de nuestras casas? ¿Cómo afecta el borramiento de la división espacio-temporal empleo-casa nuestras condiciones de trabajo, nuestras responsabilidades familiares de cuidado y nuestra salud mental? ¿Qué tan efectiva puede ser la virtualización para algunos fines, como por ejemplo nuestra organización colectiva, y en qué casos la interacción personal se vuelve insustituible y entonces allí la virtualización debe ser taxativamente transitoria? Me parece que estas experiencias nos dan mucho para decir sobre la insuficiencia de las aplicaciones de celular que brindan información necesaria para acceder a beneficios y a derechos. Y para poner en valor nuestra tarea donde identificamos, analizamos, adaptamos y transmitimos esa información considerando la singularidad de las personas y sus comunidades. Último nudo, la sobrecarga. Hay una sensación compartida de padecer sobrecarga de trabajo. En principio quiero inscribir esa sobrecarga en la feminización de la profesión, nuestras responsabilidades de cuidado y la inexistencia de licencias para cuidadoras que los gremios vienen reclamando. Más allá de las tareas suspendidas, de las nuevas, que son muchas,
son desafiantes en dos sentidos. En sí mismas, porque implican capacitarnos en temas desconocidos, reinventar estrategias de aproximación a la población, etc. Y también desafiantes en el modo en que se instalan, que tiene que ver con la urgencia. Como afirman colegas de la Comisión de Ética del Colegio de Provincia de Buenos Aires, el problema está en que las demandas institucionales magnifiquen la dimensión táctico-operativa, desvinculándola de sus fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos. No se trata de estar de cualquier modo y a cualquier costo, sino de problematizar ese modo de estar y el para qué. Me parece importante desentrañar y diferenciar las urgencias que impone la pandemia. Algunas nos llegan mediatizadas por las directivas de las instituciones. Por ejemplo, al comienzo, el pedido de externar a los pacientes internados para liberar las camas. Y hay otras urgencias que se ligan a demandas de la población. Por ejemplo, informarnos sobre el IFE para poder comunicar las formas de acceso. Y también me parece importante que pensemos cuáles son nuestras urgencias disciplinares, que nosotras tenemos y queremos instalar, como los espacios de reflexión, de covisión y todo lo que consideremos necesario. Insisto en esto porque el escenario actual aloja muchas situaciones que recrean el juego de identidades atribuidas y asumidas, donde la expectativa es que brindemos respuesta inmediata. Y el riesgo es que asumamos una identidad alienada y alienante, como plantea Jorgelina Matusevicius. Me parece que volver a sus trabajos es fundamental para entender cómo esto está operando en el campo de la salud. La sobrecarga tiene una dimensión material y otra simbólica: el miedo, la incertidumbre, el no saber. Esto es importante. La pandemia revela la necesidad de fortalecer nuestra formación en intervenciones en contextos de crisis y catástrofes. Señala vacancias y desafíos para la formación de grado y posgrado, y en nuestro caso lo pensamos particularmente para la residencia. Miriam Selman desarrolló ampliamente en una conferencia previa de este ciclo los enfoques sobre desastres, marcando que si bien no son muchos, hay desarrollos disciplinares como los de su equipo o el de Sandra Arito. Me parece fundamental que los recuperemos en este momento. Por último, una preocupación es la negación de la sobrecarga, la aparición de subjetividades heroicas y la no adopción de prácticas de cuidado. Como sostiene Susana Casaniga, el camino del autocuidado político y colectivo debe acompañar al camino de la intervención profesional. Finalmente, y mientras a alguna vecina o vecino se le ocurrió usar la aspiradora, por ahí escuchan ruido de fondo, me parece que todas estas discusiones sobre la esencialidad, las incumbencias y las configuraciones que asumen las tareas reabre el fangoso debate sobre la especificidad disciplinar. ¿Hay algo específico en el trabajo social? Dada la feminización de la disciplina y su inscripción en la normatividad femenina, me gusta pensar este tema desde los feminismos. Partimos de la existencia de una economía simbólica que jerarquiza no solo a las mujeres, sino a todo lo socialmente significado como femenino. Nuestra disciplina, como extensión social de las tareas de cuidado asignadas históricamente a las mujeres, queda encriptada en lo femenino y, por tanto, lo subalterno dentro de la división social del trabajo. Me refiero a las interfaces entre el lugar de las mujeres en la resolución del trabajo doméstico dentro de los hogares y el lugar del trabajo social en el abordaje de las manifestaciones de la cuestión social. En esta línea voy a plantear la pregunta por la especificidad disciplinar en diálogo con el debate feminista de la irreductible diferencia del ser mujer. ¿Hay algo propio en el sujeto mujer? Sería acá, ¿hay algo propio en el trabajo social? Así como los feminismos recorrieron esta pregunta buscando especificidades en lo físico, en lo psicológico, lo moral, lo ético y en la sexualidad, desde el trabajo social, distintas perspectivas buscan la especificidad disciplinar en las matrices teóricas, en la metodología y en la ética profesional. Me inclino a pensar que así como no hay una especificidad intrínseca, esencial, natural en el ser mujer, tampoco la hay en el trabajo social. Como la diferencia femenina, que es inestable y irrelacional y se fragmenta en múltiples diferencias, la diferencia del trabajo social es contingente y se fragmenta en los campos problemáticos en los que interviene.
En esta línea argumentativa, la especificidad sería de los campos problemáticos situados, emplazados geopolíticamente y no de las disciplinas. Esto es claramente una perspectiva discutible, pero la expongo porque creo firmemente que el debate inacabado por la especificidad se nos aparece todo el tiempo y no reconocer esos pliegues nos puede detener en encerronas corporativas y reforzar nuestra subalternidad. En todo caso, si hay que establecer un diferencial, lo ubicaría en nuestra inscripción en las ciencias sociales, que aportan una mirada particular y localizan los atravesamientos sociales de las manifestaciones de la cuestión social sobre las que trabajamos. Pero es la interdisciplina la que permite recomponer, comprender e intervenir en el campo, que es el que tiene especificidad. Y la interdisciplina solo se logra a través de equipos pluridisciplinarios. No hay personas interdisciplinarias, como sostiene Susana Malacalza, retomando a Rolando García. La interdisciplina no se logra sumando saberes especializados, sino construyendo colectivamente una mirada de la totalidad. Contrariamente, el modelo médico hegemónico procura instalar una operatoria fragmentadora, que se reactualiza en antinomias binarias, donde la primacía biomédica establece la jerarquía de cada par antitético. Profesionales médicos y no médicos, lo biológico, lo psicosocial, los pacientes a secas, los pacientes sociales, los COVID, los no COVID. Sabemos de las violencias que entrañan estas jerarquías y del borramiento de heterogeneidades que implican etiquetas como la de no médicos o no COVID, que lo único que señalan es la exterioridad de la norma. Acá nuestro aporte por identificar e instalar las necesidades de salud de los colectivos postergados, englobados en no COVID, sobre todo en contextos de otras urgencias como el dengue o la tuberculosis, es esencial. Por último, vuelvo a la cuestión de la irreductible diferencia de las mujeres. Para algunos feminismos, lo que nos unifica es el hecho de no ser varones, no ocupar posiciones de privilegio y ser definidas como las otras del varón, la heterodesignación de Simone de Beauvoir. Tomo esta idea para pensar al trabajo social en tanto disciplina subalternizada, heterodesignada, definida desde lo que no es, desde su exterioridad respecto a la posición dominante. En el campo de la salud, dialogamos con otras disciplinas desde ese lugar otro, subalterno al del médico y desprestigiado en relación a otras disciplinas, como por ejemplo la psicología. Y me pregunto entonces si cuando buscamos especificidades no sería oportuno preguntarnos por esa subalternidad, mayormente compartida en los distintos espacios ocupacionales. Aludo a la subalternidad no como algo dado, como posición expugnable o indefensa, sino como lugar inestable y configurado de modo singular en cada campo, como el sitio desde donde construir resistencia. Ensayo estas ideas en clara referencia a algunas lecturas de Butler y de Preciado que no daría el tiempo para especificar, pero en todo caso lo que me interesa destacar es que hablo de la subalternidad disciplinar no como esencia acabada, sino como resultante de una distribución de reconocimiento material y simbólico, eminentemente política, ordenada en y por un régimen cis heteropatriarcal y colonial, que nos induce a ocupar ese lugar de vulnerabilidad y precariedad disciplinar, y que puede ser, y en muchos casos es, resistido. Y en definitiva, me interesa también enfatizar que de la articulación colectiva de esa resistencia están dependiendo en este contexto de pandemia nuestra autonomía, nuestra salud y el disfrute de nuestro quehacer profesional. Gracias, colegas, quedo atenta a los comentarios.